Sobrevivientes de Heredita tiros, que se siente al recibir un disparo. Historia 1, muslo derecho, 9 milímetros, disparo rozando la parte delantera de la pierna a unas 4 pulgadas por encima de la rodilla. Abrió un canal de piel y algo de carne en el frente. Sentí un calor abrasador, como si alguien hubiera puesto un trozo de metal caliente en mi pierna por un segundo. Luego el dolor desapareció por un tiempo hasta que la adrenalina desapareció. Honestamente, me dolió más 6 horas después de cuando sucedió. Historia 2, me dispararon en la pierna. Se sintió como un fuerte movimiento de un dedo y luego entumecimiento. No pensé que me habían disparado hasta que vi el agujero en mis pantalones. Incluso entonces pensé que tal vez me había golpeado una piedra o algo así. No tuve dolor ni sangre hasta que comencé a caminar. Luego vino un chorro de sangre y todo mi cuerpo quedó inerte. La gente vio lo que pasó, así que recibí ayuda de inmediato. Después de eso, me dolió entre un 6 y un 7 en una escala de 10. En otra ocasión, un fragmento de un rebote me alcanzó en la frente. La misma sensación de que te golpeen con un dedo. El área alrededor de la herida se puso blanca y no había sangre. El dolor por ese fue alrededor de un 5. Ninguno de los momentos fue malo, pero no quiero volver a probar suerte. Editar, en la pierna, fui alcanzado por una calibre 32, y fue una entrada y salida limpia. Alguien especuló que la herida estaba cauterizada, y eso es cierto hasta cierto punto y explicaría la falta de sensación de ardor que muchos otros describieron. Mi frente recibió un golpe justo encima de mi ceja, por lo que afortunadamente no alcanzó mi ojo. Además, era un pequeño fragmento de una calibre 22, del tamaño de un guisante. No era una herida profunda y el fragmento probablemente detuvo el sangrado. No tengo ninguna lesión o daño permanente por ninguno de los disparos, aparte de un par de cicatrices. Mi profesión en el sector privado a menudo me coloca en situaciones y lugares peligrosos. Ninguno de los dos estaba relacionado con mi trabajo, sin embargo, oculto legalmente mi porte todo el tiempo porque nunca se sabe. Aunque nunca he usado un arma en defensa propia. Alguien ya mencionó dónde vivo, así que eso puede responder a las preguntas de por qué me dispararon. Nadie fue acusado en ninguno de los incidentes. Ambos individuos eran personas estúpidas, imprudentes e irresponsables. Historia 3, me dispararon en el tobillo cuando tenía 10 años. Sinceramente, pensé que me había golpeado una piedra. Solo una ligera sensación de escozor, en realidad no dolía. Incluso seguí corriendo con mi bicicleta. Más tarde, en el hospital, la historia fue diferente. El médico intentó sacarme la bala sin someterme. Dijo que el analgésico me haría olvidar todo. Se rindió después de un minuto de infierno, y lo que sea que me dio no funcionó como se describe, pero curiosamente hizo que todos pareciera morados por lo que recuerdo, así que tal vez funcionó a medias. Cuarta historia, me golpearon 2 veces durante giras distintas en Irak y Afganistán. La primera vez, la bala alcanzó la placa del blindaje y sentí como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol. Me dejó sin aliento y cuando regresamos a la base, tenía un gran hematoma en el pecho. Me dolió respirar durante unos días y vestirme fue un trabajo de madre, pero tuve que hacer tareas livianas durante ese tiempo. La segunda vez, una bala me alcanzó en un costado del cuello. Ese sí dolía mucho y había mucha sangre. Piensa en tu peor corte de afeitar multiplicado por 10, pero la adrenalina redujo el dolor. Historia 5, hace 13 años, cuando tenía 14, un intruso me disparó 5 veces con un revólver calibre 38. 3 balas dieron en mi abdomen, una en mi antebrazo izquierdo y la última en mi muslo izquierdo. Me despertó el alboroto en la sala. Pensé que era mi hermano que llegaba tarde a casa desde la casa de un amigo, así que fui a buscar agua a la cocina. Fue entonces cuando el tipo me vio, entró en pánico y procedió a arrojarme todo el cilindro de este revólver desde 10 pies de distancia. Al principio, sentí como si alguien me estuviera clavando un atizador caliente. El más doloroso fue mi brazo de inmediato.
Los de mi pierna y estómago comenzaron a doler mucho más después de quizás 1 o 2 minutos, no estoy seguro ya que el evento pareció tomar una hora de principio a fin. Mi sentido del tiempo a la hora de recordar el tiroteo está muy distorsionado hasta el día de hoy. El tipo se escapó antes de que alguien me alcanzara. Mis padres estaban fuera de la ciudad y, como dije, mi hermano estaba en casa de un amigo. Afortunadamente, un vecino llamó al 911 minutos después de que sucediera y me llevaron a emergencias. Fue durante el viaje en ambulancia cuando el dolor realmente me golpeó. Un dolor agudo y caliente se apoderó de mí, cada golpe se sentía como si cada punto estuviera siendo golpeado una y otra vez. Antes de que comenzaran a operarme para quitarme las 3 balas que aún tenía en el abdomen, sentí como si me estuvieran arrancando las tripas con la mano. A partir de ahí, no recuerdo los siguientes 5 días de mi vida. Caí en un breve coma debido al dolor. Estaba conectado a más tubos de los que podía contar cuando me desperté, dándome líquidos, analgésicos, antibióticos, succionando la bilis del estómago y otros líquidos para mantener mi tracto digestivo limpio para sanar. Todo lo que había en cuanto a dolor era un dolor muy sordo en todas partes. Lo que más me dolía era respirar, cada respiración se sentía como una presión intensa en mis entrañas. A partir de aquí, mi memoria todavía está confusa debido a la cantidad de analgésicos que tomé para mantenerme calmado durante el proceso de curación. Descubrimos que desarrollé la enfermedad de Crohn, la cual, según los médicos, permaneció inactiva durante toda mi vida, y solo reapareció debido al estrés extremo por el que pasó mi cuerpo en un corto periodo. Esto provocó que el área de mi abdomen sanara de manera inadecuada, lo que me hizo pasar por una prueba larga y prolongada con la enfermedad antes de finalmente tener que terminar con una colostomía permanente. 13 años después, es mi recordatorio de lo que pasó esa noche, porque ahora duermo con una pistola cerca de mí, me despierto con terrores nocturnos del evento y, a veces, me asusto si hay un ruido en medio de la noche. Hasta donde yo sé, la persona que me disparó nunca fue capturada y, al final, no robaron nada de la casa de mis padres. Hasta el día de hoy, me alegro de que no hubiera nadie en casa. No estoy seguro de poder vivir con una realidad en la que uno de los miembros de mi familia recibió un disparo en lugar de mí esa noche o que ellos tuvieran que encontrarme después de que sucedió. Gracias por leer y manténganse a salvo, amigos míos. Estadísticamente, creo que los allanamientos de viviendas no resultan en tiroteos la mayor parte del tiempo, por lo que OP tuvo mucha mala suerte aquí y luego mucha suerte de recibir 5 disparos y vivir. Supongo que cada uno simplemente evitó las cosas importantes, lo cual, oye, bien por ti, OP. Sin embargo, definitivamente suena como un evento absolutamente aterrador que no se lo deseo a nadie. Y OP, espero que nunca más tengas que pasar por algo así, o que nadie te escuche, espero que tampoco tengas que pasar por esto por primera vez. Historia 6, me quedé en shock, me dispararon con una calibre 22 en la espalda. El disparo inicial me dio en las vértebras y me paralizó de cintura para abajo. Literalmente me quedé rígido y caí hacia atrás. Luego sentí una ola de calor recorrer mi espalda y llegar hasta mi trasero. Entonces empezó el dolor punzante. Era insoportable y literalmente grité y maldije todo el tiempo. Cuando alguien me pregunta el nivel de dolor que sentí, le digo que piense en el peor dolor que haya experimentado y lo multiplique por 100. El dolor y darme cuenta de que no podía mover las piernas fue desgarrador y simplemente quería salir. 3 años después y tras mucha fisioterapia intensa, recuperé mucho movimiento y función. Puedo caminar con la ayuda de AFO y muletas, pero aún necesito una silla de ruedas en casa y para distancias largas. Editar, para aquellos que preguntan por qué o cómo me dispararon, estaba en una propiedad privada filmando con amigos. Dejamos de disparar y bajé para cambiar algo. Mi amigo decidió que era el momento de intentar descargar su revólver calibre 22 y, mientras apuntaba hacia abajo, de alguna manera apretó el gatillo y me disparó. No sé qué lo impulsó a hacer eso, ya que incluso si el arma estuviera cargada, no pasaría nada si no la tocas.
Pero lo hizo. En medio de la nada, tardó aproximadamente media hora en llegar una ambulancia y luego un life flight hasta el hospital más cercano. Tuve suerte de que la bala alcanzara las vértebras, ya que evitó que entrara en los órganos y me desangrara. Por extraño que parezca, no había mucha sangre y el tratamiento de las heridas fue mínimo. Y sí, sigue siendo mi amigo. Lo perdoné y definitivamente ha sufrido mentalmente por ello. Tampoco merece más dolor. Historia 7, le dispararon a quemarropa en el pecho con un rifle calibre 22. Dos personas estaban discutiendo. Tenía 16 años y me relajaba en un sofá. Tenían 18 años y hasta el día de hoy creía conocerlos, pero creo que estaban haciendo algunas cosas turbias cuando yo estaba en la ducha. Cosas turbias que significan drogas duras. Ahora tengo 41 años y lo he pensado muchas veces. De todos modos, los dos se gritaban sobre quién es más duro. Uno iba a la marina, el otro a la infantería de marina. Uno dijo, si eres tan duro, dispárame. Ante eso, entró en la habitación y agarró la única arma que llevábamos durante el viaje. Viaje de fin de semana a Cabañas de Montaña. Estábamos disparando latas y dejamos una bala en la recámara. La única bala que mantuvimos para alinear todas las latas en el tronco antes de irnos y hacer un disparo a través de todas ellas. Niños tontos. Tiró del gatillo. Me quedé sin aliento, me empezaron a zumbar los oídos y estaba tratando de levantarme, pero sentía como si una manta mojada me cubría el pecho hasta las piernas. Miré hacia abajo y a media pulgada de mi corazón había un pequeño agujero del que salía una sola gota de sangre. El tipo corrió a un teléfono público antes de que los teléfonos celulares fueran comunes y marcó el 911. La ambulancia llegó allí en 6 minutos, lo que todavía me sorprende considerando dónde estábamos. El resultado, la bala se me quedó alojada en la columna, la sacaron 2 días después. Paralizado, en silla de ruedas, con el pecho hacia abajo. Bien. Entonces cuando se trata de demostrar cómo le disparas a un espectador desarmado, personalmente no creo que eso sea suficiente. No sé dónde estaban las cabezas de estos tipos, pero claramente no en el lugar correcto. Tendrá algo que ver con estas sustancias que ingirieron tal vez. De todos modos, OP, eso es realmente desafortunado. Me alegro que haya sobrevivido, al menos. Historia 8. Detrás de mi pierna izquierda con una bala de bajo calibre. Iba caminando a casa desde la escuela y alguien pasó por allí y me disparó. Recuerdo haber oído un silbido agudo y luego una sensación de chasquido en la pierna. Al principio no tenía ni idea de lo que pasó. Sentí como si alguien tomara una vara de sauce y la rompiera en la parte posterior de mi pierna. Realmente no me dolió, solo me sorprendió. Miré por encima del hombro y no vi a nadie. Seguí caminando y luego fui a pisar la pierna. Sentí que algo se movía fuera de mi pierna y luego se adormeció, lo que me hizo caer porque esperaba que mi pierna me sostuviera. La sensación de que algo se movía era la bala que se deslizaba fuera de mi pierna mientras mis jeans la apretaban. En realidad, la bala no perforó mis jeans, solo se los llevó a la pierna. Por eso creo que tenía que ser de bajo calibre. Siento que debería haberle contado la historia a Levi's Jeans para decirles que sus jeans eran a prueba de balas. Historia 9, en pocas palabras, duele muchísimo. Durante años. Décadas, en mi caso. Me dispararon en el pecho, justo debajo del corazón. Salió por mi espalda, rompiendo las vértebras. Cuando se produjeron los disparos, nadie sabía lo que había pasado, ni siquiera yo. Sonó como si alguien hubiera encendido petardos en el bar y pensé que algo de eso me había golpeado en el pecho. Sentí como si alguien me golpeara muy fuerte en medio del pecho. Estaba sentado en la barra y aparentemente le dije a la mujer que estaba a mi lado, me acaban de disparar. Antes de caerse del taburete. No sentí mucho dolor por un tiempo, ya que básicamente me estaba muriendo, sangrando en el suelo. Todos esos químicos de muerte y trauma a toda velocidad.
Me estaba acercando a la muerte por primera vez durante esto y sentí que tenía la opción de vivir o morir. Cuando elegí vivir, fue cuando comenzó el peor dolor que ni siquiera podía imaginar. Siempre he tenido un umbral de dolor bastante alto, pero gritaba audiblemente, lo que aparentemente es una buena señal. Al parecer, en la ambulancia seguí agradeciéndoles y diciéndoles cuánto los apreciaba. Necesitaron inyectarme una válvula en el pecho para liberar la presión. Lo siento, no soy un experto médico. Me preguntaron si estaba listo. Recuerdo que dije, por favor, hazlo. Y cuando lo hicieron, se liberó mucho dolor. Los días siguientes fueron dolor en todo mi cuerpo. UCI, medicamentos, despertar con dolor en todo el cuerpo, cirugía, agradecer constantemente al increíble personal del hospital. Dolor, dolor y, por último, dolor. He sufrido dolor crónico toda mi vida y soy uno de los afortunados. No morí, no quedé paralizado y no me volví adicto a los analgésicos. Pero sufro de dolor hasta el día de hoy, tanto físico como emocional, que también es físico. Hasta el día de hoy, casi 2 décadas después del hecho, a veces simplemente estornudo y se me traban las costillas que estaban rotas, y era el mismo tipo de dolor que tuve en mis meses de recuperación física. Cosas así realmente desencadenan mi trastorno de estrés postraumático, y soy un inútil tanto en la práctica como mentalmente. Apenas puedo caminar cuando sucede. La experiencia de cada persona al recibir un disparo es diferente, por lo que no hablo por ningún otro sobreviviente. Historia 10. Accidentalmente disparé mi 9 y me golpearon en la cabeza. Mientras sucedía, sinceramente no sentí ningún dolor, pero todo se hizo más lento. Curar y recuperarse fue lo más difícil. Mi boca y mandíbula estuvieron cerradas con alambre durante varios meses. Tuve que someterme a una cirugía de reconstrucción facial completa, tuve que tomar un trozo de hueso de mi cráneo e injertarlo en mi nariz para poder tener una nariz. También tuve que tener una sonda de alimentación durante casi un año entero. Me recuperé completamente y tengo mucha suerte, recuerdo casi todo. Algunas cosas del incidente no las recuerdo, pero en su mayor parte tengo mis recuerdos intactos. Historia 11, Historia 16, hace poco más de una década, me dispararon en la pantorrilla, a quemarropa, con una bala de escopeta. Estaba en la casa de un amigo con otro amigo suyo que aparentemente estaba jugando con un arma que no creía que estuviera cargada. Era un arma ruidosa en un sótano pequeño y yo ya estaba sentado en una silla, así que no me derribaron. Pero inmediatamente me sentí como esos momentos en los videojuegos donde se dispara un flashbang, simplemente una desorientación sensorial instantánea. Todo lo siguiente sucedió en solo unos momentos, pero estaba en un estado de percepción tan elevado por la adrenalina que todo se sintió como en cámara lenta en el transcurso de 30 segundos completos. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía qué y mi cerebro no me daba ninguna información específica. Entonces miré hacia donde venía el ruido y vi al tipo con una expresión horrorizada en su rostro sosteniendo una escopeta humeante. Incluso pude percibir y registrar el humo en ese instante. Los cerebros son salvajes. Esto parecía malo, así que me miré para ver si me habían disparado, pero bueno, me veía bien. Luego me incliné hacia adelante y miré mi pierna. Solo había una gran herida sangrienta donde solía estar mi pantorrilla. Entonces todo encajó a la vez, lo que había sucedido, y como baile coyote, tan pronto como me di cuenta, fue cuando sentí por primera vez el dolor real que mi cerebro me estaba ocultando, y fue entonces cuando comenzaron los gritos y las malas palabras. Milagrosamente, no hubo daño óseo ni daño arterial importante. Mi cirujano dijo que estaba a un pelo de mi arteria femoral y finalmente pude volver a ponerme de pie, literalmente. Sin embargo, recibir un disparo no fue el peor dolor de esa terrible experiencia. Eso no fue nada comparado con cambiar el vendaje de gasa SL durante el mes antes de que sanara lo suficiente como para realizar un injerto de piel. 3 veces por semana,
Tenía que anticipar la peor parte y luego sentir lo que se siente cuando me quitan una gasa de mi nervio ciático expuesto. Me sentí como si me arrancaran una cuerda de guitarra que estuviera conectada directamente a mi cerebro. 0/10, no lo recomiendo. Mire, no soy un experto en armas ni en seguridad de armas, pero creo que siempre se debe tratar un arma como si estuviera cargada, ¿verdad? Como si esa fuera la práctica general. Jugar con armas parece una buena manera de que ocurra un accidente horrible. De todos modos, OP, me alegra que de alguna manera haya salido bien de esto. Un disparo en la pantorrilla no suele acabar tan bien. No lo sé por experiencia, lo admito, pero puedo adivinarlo. Historia 17, disparo en la espalda con un rifle de alto poder, ya sea 30-30 o 270. La bala entró por mi espalda y salió de mi pecho. Se sintió como si le hubieran golpeado con toda fuerza en el pecho con un bate de béisbol, entonces sentí que me quitaban todo el aire. Luego vino la quemadura. Me sentí débil y casi podía sentirme salir de mi cuerpo. Morí varias veces a la semana durante casi un mes cuando finalmente lograron controlar la infección. Me tuvieron en coma inducido médicamente por un tiempo y eso fue una mierda. La cicatriz de mi cirugía va desde la placa del pecho hasta el área púbica y mide más de 1 pulgada de ancho. Tenían grapas para cerrarme, pero por la infección terminaron teniendo que dejarme abierto y sanar naturalmente. Tuve que meter una gasa empapada en solución salina dentro de mi cuerpo hasta que se cerró. Horrible experiencia, no lo recomendaría. Historia 18, me dispararon en el pecho. El impacto me arrojó al suelo. La bala viajó de lado a través de mi pecho, perforando múltiples órganos a lo largo del camino antes de detenerse en el otro lado de mi pecho, donde se atascó entre 2 costillas. Fallé mi corazón por milímetros. Cada vez que respiraba, mis pulmones presionaban todos mis órganos dañados y me enviaban por las nubes. Uno de mis pulmones terminó colapsando. El trauma inicial y la posterior recuperación fueron uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Mi conclusión, no puedo expresar lo agradecido que estoy con la comunidad médica en todos los niveles. La dedicación y el cuidado de los médicos y enfermeras de todos los niveles me salvaron la vida, y lo hacen con todos y cada uno de nosotros todos los días. Asombroso. Historia 19, he visto, conservadoramente, más de 1000 heridas de bala, probablemente más cerca de 3000. De cualquier manera, bastante. La cantidad de personas que llegan rechazando los analgésicos y con relativa tranquilidad le desconcertaría. Dicho esto, el sistema nervioso simpático inicial eventualmente disminuye y deja de mitigar la respuesta al dolor, y luego se vuelven más receptivos para tratar el dolor. Evidentemente, también entran en juego la localización de la lesión y si hay una fractura. Además, los pacientes crónicos con opioides o cualquier persona con receptores de dolor regulados al alza generalmente puedo escucharlos venir por los pasillos. Historia 20, fue un disparo de larga distancia, no tengo idea de qué exactamente, pero un cartucho de plomo y algo así como una escopeta de caza. Estaba corriendo en la pista de atletismo y de repente sentí un martillazo en el muslo derecho. La bala rebotó en mí, por lo que solo dejó un pequeño agujero, nada demasiado grave en el muslo y a través de los pantalones cortos. Honestamente, fue más desconcertante que aterrador porque nunca vi al tirador. Luego, al mes siguiente, disparó a otras 4 personas, todas en las piernas, por suerte, ya que ciertamente no era hábil, lo que significó que la policía pudo triangular el apartamento. Grandes bloques de apartamentos alrededor de la pista y arrestarlo. Creo que le dieron 19 meses de cárcel y 9 de suspensión. No vale la pena detenerse en los que pasaría así, porque podría haber sido letal para cualquiera de nosotros 5 si hubiera golpeado otras partes de nosotros. Pero bueno, en cuanto a su historia de fondo, fue un poco fastidioso que revisó la colección de armas de su FLM mientras estaba en el trabajo y decidió divertirse, supongo. Por cierto, esto fue en París. SAKBL. Bueno, ese es un uso horrible de un arma,
simplemente dispararle a la gente sin ningún motivo, solo por diversión. Y bueno, ni siquiera era América del Norte. Mirarías eso, esa debe haber sido toda la historia en Francia. En mi opinión, 18 meses parece un poco ligero, no estoy seguro de cómo sucedió, pero en diferentes países, en diferentes leyes. De todos modos, me alegro de que usted y las otras 4 víctimas estén bien. Menos mal que ese tipo no tenía ningún tipo de entrenamiento. Historia 21, hace 26 años, me dispararon 5 veces desde 6 pies de distancia con una Magnum 44 con balas de punta hueca, la misma arma en Harry el Sucio, el te sientes afortunado, punk. 3 balas me alcanzaron en el abdomen, una me alcanzó entre el bíceps y el tríceps y otra me rozó el codo. Todas las balas entraron por el frente, dejando un pequeño agujero de aproximadamente 1/4 de pulgada. La mayoría simplemente explotó por dentro, sacándome el bazo, el riñón izquierdo y la médula espinal. Una bala en el brazo impactó en ángulo. Tengo aproximadamente una cicatriz del tamaño de $1 de plata en las heridas de entrada y salida. Una de las balas en el abdomen salió por mi espalda, la que cortó mi médula espinal y reventó una vértebra y dejó una herida abierta de aproximadamente 1,5 pulgadas de diámetro. No sentí ningún dolor y estuve despierto durante aproximadamente 30 minutos hasta que me desmayé por la pérdida de sangre y entré en coma, del cual despertaría 1 mes y medio después. Si sobrevive a algo como esto, no es el dolor inicial lo que debería preocuparle. Son los años de trastorno de estrés postraumático con los que tienes que lidiar a lo largo de tu vida. Historia 22, rebota en el pómulo izquierdo desde un M16 desde 500 m. Como referencia, el alcance máximo efectivo en un objetivo puntual para un M16A2 es 550 m. Aún queda mucha muerte en la ronda. Tuve suerte en los pozos de tiro en MCRD Paris Island. De repente, mi cara se siente como si me hubieran golpeado con una gran roca. Luego tengo una sensación de hueso raro en toda la parte izquierda de mi cabeza. Entonces escuché el crujido en una fracción de segundo. Levanto la mano y saco toda la chaqueta de la ronda de mi mejilla izquierda. Mi visión en ese ojo ha sido irregular desde entonces, y todavía puedo mostrarles el fragmento de hueso y de dónde vino en mi mejilla. Es un gran truco de fiesta. Oye, ven a sentir un trozo de hueso en mi cara que es de cuando una bala M16 se hizo amiga de mi pómulo. No me salen cicatrices fácilmente y solo puedes verlas cuando me bronceo profundamente o bajo una luz negra. No se nota si me dejo crecer la barba, pero definitivamente puedes sentir la gran hendidura en mi cara y el tejido se siente diferente. También sonrío diferente en ese lado. Pero sí, para responder a la pregunta, una gran piedra en la cara y una divertida historia de huesos. No parecía mucho en absoluto. Me asaltaron. Me quedé paralizado con una pistola en la cabeza. Me dio un puñetazo en la nariz, me azotó con una pistola y luego fue a por mis bolsillos. Llevaba unos vaqueros ajustados demasiado pequeños. Luché por sacar mi billetera a diario y él tampoco pudo sacarla. Él estaba en un apuro. El idiota había amartillado y disparado el arma cuando la sacó cerca de una concurrida plaza de la ciudad, justo después de que los barrotes habían abierto, así que me disparó en la pierna. No sé si fue intencional. Todavía me pregunto si accidentalmente apretó el gatillo mientras movía el arma hacia abajo para guardársela en la cintura. Pero yo estaba de espaldas a la pared. Habría tenido que dar un paso adelante y a mi lado para que fuera un accidente. De todos modos, todavía me zumbaban los oídos desde el primer disparo y sonaba extraño. Quizás ya estaba en shock. Sentí mis jeans crujir contra mi pierna. Sentí la sangre caliente, pero era una sensación extraña. La bala cortó importantes nervios de mi pierna, por lo que se me entumeció la pantorrilla. Después de un momento supe que me habían disparado, pero todavía no lo sentí. Comencé a cruzar la calle hacia el bar del que acababa de salir. Creo que recorrí unos 10 pies antes de que apareciera el primer buen samaritano. Me ayudó a acostarme, o tal vez me desplomé. En ese punto,
las cosas se vuelven confusas. Recuerdo que llegó la policía y me aplicaron un torniquete. Lo siguiente que recuerdo es estar en la ambulancia camino al hospital, rogándole al paramédico que me dejara llamar a mi mamá. Eran las 3 de la madrugada de la mañana siguiente al Día de la Madre y no la había llamado el día anterior. Le dije que no entrara en pánico, estaba bien, pero estaba camino al hospital. Me habían disparado. Todavía no podía sentirlo. No sé cuándo empezó realmente el dolor, pero cada día durante meses fue una agonía. Le dije a mi familia que preferiría que me cortaran la pierna un par de veces por semana durante el primer mes o 2. Terminaría con los peores calambres pulsantes en la pierna. Sentí como si el agujero en mi pierna fuera un agujero negro, atrayendo todo hacia el vacío. Esto continuaría durante 1 o 2 minutos y luego se detendría tan repentinamente como apareció. Entonces la sangre volvería a fluir.